El viento helado de la sierra mordía sus sienes, un castigo más en un mundo que ya le había arrebatado todo. El ara se detuvo en la encrucijada, con el corazón convertido en un nudo de hielo y determinación. El camino de la izquierda llevaba de vuelta al pueblo, a las miradas de lástima y a las puertas cerradas que ya conocía demasiado bien. El de la derecha, un sendero apenas visible que se perdía en la colina, conducía al único refugio que nadie se atrevía a reclamar. Miró a sus hijos, 3, pequeños bultos temblorosos contra el crepúsculo gris, y supo que no había elección. La desesperación era una brújula que solo apuntaba hacia lo prohibido. Aquel lugar tenía un nombre que los viejos solo pronunciaban en susurros: la ermita de las almas perdidas. Contaban que entre sus muros de piedra agrietada aún vagaban los espíritus de soldados olvidados y de devotos cuya fe no había sido suficiente para salvarlos. Un lugar abandonado por los hombres y, decían, también por Dios. Para el ara, cuyo luto por su marido Mateo era una herida que supuraba con cada ráfaga de viento, el silencio de los fantasmas parecía más piadoso que el desprecio de los vivos. El olvido de Dios sonaba en ese instante como un santuario. Sus ojos se posaron en Tomás, el mayor, que con sus escasos 10 años intentaba aparentar una valentía que su mandíbula apretada desmentía. Luego en Isabel, cuya fragilidad escondía una resistencia silenciosa, y finalmente en el pequeño Lope, que se aferraba a su falda, raída como si fuera el único ancla en un mundo que se hundía. El hambre era un dolor sordo en sus estómagos, un sabor amargo en la boca que ni la saliva podía mitigar. El amor que sentía por ellos era una fuerza física, un fuego en sus entrañas que la obligaba a dar un paso más y otro hacia la boca del lobo de la leyenda. El recuerdo del terrateniente don Ricardo Montenegro era como una espina clavada en su memoria. No necesitaba cerrar los ojos para ver su rostro surcado por el desdén, ni su mano adornada con un ostentoso anillo de sello de oro, señalando el camino, expulsándolos de la humilde casa donde sus hijos habían nacido. La deuda de su marido, una sombra que se había agigantado tras su muerte, había sido la excusa perfecta. Don Ricardo no quería el dinero, quería la sumisión, el poder de quebrar a una familia por puro capricho, demostrando que su voluntad era la única ley en aquellos campos resecos. Así, con el eco de la puerta de su hogar cerrándose para siempre y la imagen del lujoso coche de Montenegro alejándose por el camino principal, levantando una nube de polvo arrogante, emprendieron la marcha. La subida a la colina fue una tortura silenciosa. Cada piedra suelta bajo sus pies parecía una traición del terreno, y el viento que aullaba entre los olivos retorcidos sonaba como un coro de lamentos. El ara sentía el peso de la vida que crecía en su vientre, una promesa de futuro que luchaba contra la certeza de un presente sin esperanza, y apretó los dientes, transformando su dolor en combustible. Cuando por fin llegaron a la cima, la ermita se recortó contra el cielo violáceo como el esqueleto de una fe olvidada. El tejado se había hundido en parte, creando una boca desdentada que miraba al cielo, y el pequeño campanario, mudo durante décadas, parecía una lápida solitaria. No había nada acogedor en su aspecto, solo una desolación profunda y antigua que, extrañamente, reflejaba la de su propia alma. Aquel lugar no juzgaba, no despreciaba, simplemente era un monumento a la supervivencia a pesar del abandono. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, empujó la pesada puerta de madera que se quejó con un lamento largo y lastimero. Una ráfaga de aire gélido y denso salió a recibirlos, cargado con el olor a polvo de siglos, a piedra húmeda y a un incienso fantasma que se negaba a desaparecer del todo. El ara
Dio el primer paso hacia la oscuridad del interior, sintiendo las miradas asustadas de sus hijos clavadas en su espalda. Aquel umbral no separaba solo el exterior del interior, sino la resignación de la lucha. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo mucho más tangible y poderoso, una verdad enterrada que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No hacía tanto. El frío era solo una estación del año, no un estado permanente del alma. Antes de que el luto tiñera sus días de gris, la vida de Elara había sido un tapiz tejido con hilos humildes, pero de colores vibrantes. Su hogar, una pequeña casa encalada que olía a tomillo y a la madera de pino que Mateo trabajaba, era un santuario de risas y rutinas sencillas. Recordaba el calor del sol de la tarde filtrándose por la única ventana del salón, dibujando patrones dorados sobre el suelo de barro, mientras sus hijos jugaban, ajenos a las sombras que ya se cernían sobre los campos. El amor que sentía por Mateo era una certeza tan sólida como las piedras de la sierra. Era un amor forjado en el trabajo compartido, en las miradas cómplices al final de una jornada agotadora y en el tacto de sus manos callosas, que sabían tanto de construir un mueble como de acariciar la mejilla de un niño febril. Él era el ancla de su mundo, un hombre cuya fuerza no residía en la riqueza ni en el poder, sino en una bondad inquebrantable y en la promesa silenciosa de que, mientras estuvieran juntos, nada podría derribarlos. Vivían con lo justo, pero nunca sintieron la amarga punzada de la miseria. Su riqueza no se medía en monedas, sino en el aroma del guiso que Lara preparaba a fuego lento, en el sonido de las canciones que Mateo tarareaba al volver del campo y en la paz profunda de las noches, acurrucados bajo una manta mientras el mundo exterior desaparecía. Era una felicidad frágil, un castillo de arena construido a la orilla de un mar impredecible, y ellos, en su inocencia, creían que sus muros de amor serían eternos. La desgracia llegó sin anunciarse, como una helada tardía que quema la flor del almendro. Empezó con una tos seca, un cansancio que Mateo atribuía al exceso de trabajo. Pero pronto la fiebre se instaló en su cuerpo, un fuego voraz que ni las infusiones de Lara ni las plegarias susurradas al pie de la cama podían apaciguar. Ella lo cuidó con una devoción desesperada, sintiendo cómo la vida de su marido se le escapaba entre los dedos como un puñado de arena fina, impotente ante una enfermedad que los despojaba de su futuro. Los días se convirtieron en una vigilia borrosa, marcada por el ritmo febril de la respiración de Mateo y el olor acre de la enfermedad que impregnaba la pequeña habitación. Elara veía el miedo reflejado en los ojos de sus hijos, una pregunta silenciosa que no se atrevían a formular. Tomás intentaba suplir la ausencia de su padre, asumiendo pequeñas tareas, con una seriedad impropia de su edad, mientras Isabel se refugiaba en un mutismo que a Elara le rompía el corazón. El pequeño Lope, sin entender, solo buscaba el calor de su madre. La muerte de Mateo no fue un estruendo, sino un silencio. Una mañana, el sol entró por la ventana y la encontró velando un cuerpo que ya no albergaba alma alguna. El dolor fue una ola inmensa y oscura que la arrastró a las profundidades, un abismo donde el aire no existía, pero no podía permitirse ahogarse. 3 pares de ojos asustados la miraban, esperando una respuesta, un consuelo, una señal de que el mundo no se había acabado. Por ellos, solo por ellos, encontró la fuerza para volver a la superficie y respirar. El luto fue un lujo
que no pudo permitirse. La ausencia de Mateo dejó un vacío que iba más allá del corazón. Dejó un hueco en sus finanzas, una deuda que el terrateniente don Ricardo Montenegro no tardaría en reclamar. La deuda había sido una sombra constante, un acuerdo leonino que Mateo se vio forzado a aceptar para comprar semillas tras una mala cosecha. Era la soga que Montenegro mantenía al cuello de todos sus jornaleros, aflojándola o apretándola a su antojo. Don Ricardo Montenegro era un hombre tallado en la arrogancia. Su riqueza no era antigua ni noble, sino amasada sobre la necesidad y el sudor ajeno. Se movía por aquellas tierras no como un propietario, sino como un conquistador, montando un imponente caballo negro andaluz cuyo brillo era un insulto a la tierra polvorienta que pisaba. Su rostro, de facciones afiladas y una mirada perpetuamente despectiva, parecía incapaz de albergar un atisbo de compasión. Su poder era su única virtud. Apenas una semana después de que la tierra cubriera a Mateo, la sombra de don Ricardo se proyectó sobre el umbral de su puerta. No desmontó. Desde la altura de su montura, miró a Elara con la frialdad de un juez dictando una sentencia inevitable. Elara solo arrancaba destellos del ostentoso anillo de oro que llevaba en el dedo, un sello familiar que parecía más un arma que una joya. Su voz, cuando habló, fue tan cortante como el viento de invierno que bajaba de la sierra. Su visita no fue para ofrecer condolencias, sino para ejecutar un cobro. No quería el dinero, que sabía que ella no tenía. Quería la humillación, la demostración pública de su dominio absoluto. Le habló de la deuda como si fuera un pecado original heredado, una mancha que solo podía limpiarse con la sumisión total. Elara lo escuchó en silencio con la cabeza alta, sintiendo la rabia crecer en su interior como una marea silenciosa y peligrosa. Era la crueldad por la crueldad, el placer sádico de pisotear a quien ya está caído. Le dio 2 días para abandonar la casa donde sus hijos habían nacido, el único hogar que habían conocido. La súplica murió en los labios de Elara antes de nacer. Vio en los ojos de Montenegro que cualquier ruego sería inútil, que incluso alimentaría su retorcido deleite. Su decisión estaba tomada no por necesidad económica, sino por el puro capricho de su poder, para dejar claro a todos los demás quién dictaba las leyes en aquel rincón olvidado del mundo. Aquellos 2 días fueron una pesadilla lúcida. Elara empaquetó sus escasas pertenencias en un par de fardos, cada objeto un recuerdo doloroso de la vida que le estaban arrebatando. El pequeño taburete que Mateo había hecho para Isabel, la manta de lana que su propia madre le había tejido, los dibujos infantiles pegados en la pared. Cada cosa que tocaba parecía gritarle la injusticia de su destino, mientras sus hijos la observaban con una comprensión silenciosa y aterradora. El día de la expulsión, don Ricardo envió a 2 de sus capataces para asegurarse de que cumplían la orden. Eran hombres rudos, con rostros curtidos por el sol y la obediencia ciega, que evitaron mirar a Elara a los ojos mientras la veían sacar sus últimas cosas. No había en ellos maldad, solo la indiferencia de quien cumple órdenes sin cuestionarlas, lo cual resultaba, si cabe, aún más desolador. Eran los instrumentos sin alma de una voluntad cruel. La escena quedó grabada a fuego en la memoria de Elara. Ella, de pie, frente a la puerta abierta de su casa vacía, con sus 3 hijos aferrados a su falda. El capataz cerró la puerta con un golpe seco y definitivo, y luego pasó una pesada tranca de hierro por fuera. Aquel sonido fue el punto final de su vida anterior, el eco de un mundo que se derrumbaba para siempre. Fue un acto de una violencia inaudita, despojarla no solo de un techo, sino de su identidad y su pasado. Entonces apareció él. Don Ricardo llegó en su lujoso automóvil negro, un hispano suiza que relucía bajo el sol
como un escarabajo de otro mundo, un artefacto de opulencia obscena en medio de tanta pobreza. No se bajó. Simplemente aminoró la marcha, observando la escena desde detrás del cristal, con una sonrisa apenas perceptible de satisfacción en sus labios. Quería ser testigo de su derrota, paladear el momento de su triunfo sobre la viuda indefensa. El ara sostuvo su mirada. En ese instante, su dolor se transformó en algo más duro, más afilado, una promesa silenciosa de que no la vería quebrarse. No le daría esa satisfacción. Reunió la poca dignidad que le quedaba, tomó las manos de sus hijos mayores y alzó al pequeño Lope en brazos. Sin una lágrima, sin una palabra, le dio la espalda a su hogar perdido y al hombre que se lo había arrebatado, y comenzó a caminar por el sendero polvoriento. El miedo en los ojos de sus hijos era un puñal en su corazón. Tomás apretaba la mandíbula, luchando por contener las lágrimas, intentando ser el hombre que su padre le habría pedido que fuera. Isabel caminaba a su lado, con la mirada perdida en el suelo, su pequeño cuerpo temblando a cada paso. Lope había escondido el rostro en el cuello de su madre, buscando un refugio que ella ya no podía ofrecerle. La humillación era un sabor a ceniza en la boca de Elara. Mientras se alejaban, escuchó el motor del coche de Montenegro acelerar, levantando una nube de polvo arrogante que los envolvió por un instante, como si quisiera borrar hasta el rastro de su existencia. Aquel polvo se le metió en los pulmones, en los ojos, y se mezcló con el dolor y la rabia que bullían en su pecho. Se juró a sí misma que sobreviviría, no por venganza, sino por ellos. Sobreviviría para demostrar que el espíritu humano no podía ser embargado como una propiedad. El camino que tomaron no llevaba a ninguna parte. Cada paso los alejaba de lo conocido y los adentraba en la incertidumbre más absoluta. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. Elara sentía el peso de su embarazo, la nueva vida que crecía en su vientre como un ancla al futuro, una razón más para no rendirse. Fue entonces, en la encrucijada donde el camino principal se bifurcaba, cuando recordó las historias de su abuela, las leyendas sobre un lugar en la colina, un refugio para aquellos a quienes el mundo había dado la espalda, la ermita de las almas perdidas. Un nombre que provocaba escalofríos en los aldeanos, pero que para Elara, en ese momento, sonaba como una promesa de santuario, el único lugar donde la codicia de hombres como don Ricardo Montenegro no se atrevería a llegar. La decisión fue instantánea, impulsada por la más pura desesperación. Miró el camino de la derecha, un sendero estrecho y empinado que se perdía en la penumbra creciente de la colina. Era un camino hacia lo desconocido, hacia lo temido, pero era el único que se abría ante ellos. El otro, el que volvía al pueblo, solo conducía a más puertas cerradas y a la caridad humillante de quienes la compadecerían, pero no la ayudarían. Con un suspiro que fue mitad agotamiento y mitad resolución, apretó con más fuerza las manos de sus hijos y enfiló sus pasos hacia la colina. El viento helado comenzó a soplar con más fuerza, como si la propia montaña intentara disuadirlos, aullando entre los olivos retorcidos como un coro de lamentos. Pero el fuego que ardía en el corazón de Elara era más fuerte que cualquier viento. Era la llama inextinguible del amor de una madre, la única luz en la más profunda de las oscuridades. La primera noche a la intemperie fue un descenso a un infierno helado. Encontraron un precario refugio al abrigo de un viejo muro de piedra, una ruina solitaria en mitad del campo que parecía el esqueleto de una casa olvidada. Elara extendió la única manta sobre la tierra húmeda, un escudo irrisorio contra el frío que ascendía desde el suelo y mordía sus huesos.
Se sentó con la espalda contra la piedra, atrayendo a sus hijos hacia ella, intentando convertir su propio cuerpo en un horno que apenas tenía combustible para arder. El hambre era una bestia viva que se retorcía en sus entrañas. El pan duro que habían comido horas atrás era un recuerdo lejano, una burla a la necesidad acuciante de sus cuerpos. Lope sollozaba en sueños, un gemido suave y lastimero que apuñalaba el corazón de su madre con cada exhalación. Isabel, acurrucada contra su costado, temblaba en silencio, su resistencia una frágil cáscara a punto de romperse. Tomás, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, fingía una vigilancia que no era más que el rostro del miedo. El ara cerró los ojos, pero el sueño le fue negado. En su lugar, la asaltaron los fantasmas de la calidez, el recuerdo, del fuego crepitando en el hogar, el aroma del estofado llenando la casa, la sensación segura de los brazos de Mateo rodeándola. Cada memoria era una tortura, un recordatorio de que el mundo que habían perdido no estaba a años de distancia, sino a apenas un día de camino. Abrió los ojos a la oscuridad, al viento que aullaba como un alma en pena, y supo que la noche sería una larga vigilia. Con las primeras luces del alba, grises y despiadadas, reemprendieron la marcha. La esperanza, un rescoldo, casi extinguido, la empujaba hacia el siguiente caserío, un puñado de casas a un par de leguas de distancia. Quizás allí, donde el largo brazo de don Ricardo no apretara con tanta fuerza, encontrarían un alma caritativa, un trozo de pan, un techo para pasar la noche. La idea de la caridad le quemaba el orgullo, pero el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. El hambre de sus hijos era más fuerte que cualquier vanidad, pero el miedo era una plaga que se había extendido por todos los valles. La primera puerta en la que llamó fue la de una familia a la que conocían, gente con la que habían compartido fiestas en la cosecha. La mujer que abrió apenas la miró a los ojos. Su rostro fue una máscara de pánico y lástima. Balbuceó una excusa sobre su marido, sobre las órdenes del señorito, y cerró la puerta con una suavidad que fue más cruel que un portazo. El ara se quedó inmóvil, sintiendo el eco de aquella madera en su propia alma. En la siguiente casa, la respuesta fue el silencio. Podía oír el murmullo de voces en el interior, el llanto de un bebé, pero nadie acudió a su llamada. La aldea entera parecía haberse convertido en una fortaleza de cobardía, cada ventana un ojo que los espiaba, pero que se negaba a ver. La gente temía la ira de Montenegro más de lo que temía a su propia conciencia. Ayudarlos era un acto de rebelión, y nadie allí tenía el coraje para enfrentarse al hombre que era dueño de sus vidas y de su pan. Solo una anciana, tan arrugada como una pasa y con la mirada velada por las cataratas, se atrevió a acercárseles cuando ya se marchaban, derrotados. Salió de su portal como una sombra y sin decir palabra le puso en la mano un trozo de queso envuelto en una hoja de parra. Fue un gesto fugaz, acompañado de una mirada que suplicaba perdón y pedía que se marcharan rápido. Aquel pequeño acto de bondad clandestina fue casi más doloroso que el rechazo, la prueba definitiva de que estaban solos, proscritos. Los días siguientes se fundieron en una misma pesadilla de caminos polvorientos y noches heladas. La fuerza de los niños menguaba a ojos vistas. Sus rostros, antes redondos y sonrosados, se afilaban, y sus ojos parecían más grandes en sus caras pálidas y sucias. El ara racionaba los mendrugos que conseguía con una precisión agónica, dándoles a ellos casi todo, mientras su propio cuerpo se consumía, alimentándose de una rabia sorda y de la vida que aún crecía en su vientre, recordándole que debía seguir luchando. Fue en el punto más bajo de su desesperación, sentada al borde de un camino, mientras sus hijos dormían un sueño inquieto y febril,
cuando la idea de la rendición la rozó por primera vez. Podría volver, suplicar a don Ricardo, ofrecerse a él como sirvienta, humillarse hasta el polvo, con tal de que sus hijos tuvieran un plato de comida caliente. Pero la imagen del rostro del terrateniente, su sonrisa satisfecha, borró el pensamiento de su mente. No le daría la victoria de verla rota. Morirían de pie antes que vivir de rodillas. Fue entonces cuando un viejo pastor que pasaba con su rebaño de ovejas flacas se detuvo a su lado. Vio la desolación en sus ojos, y quizás porque su vida transcurría lejos de los hombres y más cerca de la tierra y del cielo, no sintió miedo. Le ofreció un trago de vino de su bota y, con voz rasposa, le habló del único refugio que nadie reclamaba. Le habló de la ermita de las almas perdidas, en la colina que dominaba el valle, un lugar del que todos huían. Contó la leyenda en 1909, susurros, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos indeseados. Habló de que estaba maldita, que en las noches de tormenta aún se oían los lamentos de los soldados que murieron allí durante la guerra, y que ninguna persona decente se atrevía a pasar la noche bajo su techo derruido. Dijo que era un lugar abandonado por Dios, pero precisamente por eso también olvidado por los hombres como don Ricardo. Un santuario de fantasmas era, a su modo, un lugar seguro. El Ara escuchó la historia y un escalofrío recorrió su espalda, pero no era solo de miedo. Era un escalofrío de extraña y terrible esperanza, lo prohibido, lo maldito, lo olvidado. Aquellas palabras, que para otros eran una advertencia, para ella sonaban como una invitación. ¿Qué fantasma podía ser más aterrador que el rostro hambriento de sus hijos? ¿Qué maldición podía ser peor que la crueldad de los hombres vivos, que la indiferencia de una sociedad que les había dado la espalda? Una historia como esta, tejida con el hilo del coraje de una madre, merece ser escuchada en todos los rincones del mundo para que su luz nunca se apague. Si sientes cómo su lucha resuena en tu propio corazón, acompáñanos en este viaje. Comparte su leyenda para que inspire a otros y deja que tu aprecio nos muestre que no estamos solos contando su verdad. Tu apoyo es el viento que impulsa sus velas en esta tempestad. La decisión prendió en su mente como una llama en la yesca. Miró a sus hijos, dormidos e indefensos, y supo que no tenía elección. El mundo de los vivos les había cerrado todas sus puertas. Quizás, solo quizás, el mundo de los muertos les ofrecería cobijo. La superstición era un lujo para quienes tenían el estómago lleno y un techo sobre sus cabezas. Para ella, un muro de piedra, aunque estuviera habitado por almas en pena, era un palacio comparado con la intemperie. Se puso en pie con una determinación que no había sentido en días. La desesperación se había transformado en un propósito claro y afilado. Despertó a Tomás y a Isabel con suavidad y alzó al pequeño Lope, cuyo cuerpo pesaba cada vez menos en sus brazos. No les explicó las leyendas ni las maldiciones, solo les señaló la colina que se recortaba en la distancia, coronada por la silueta oscura y solitaria de la ermita. Les dijo que allí encontrarían un refugio. El camino que abandonaba el sendero principal para ascender por la ladera era apenas una cicatriz en la tierra, cubierta de maleza y piedras sueltas. Era una senda que nadie transitaba, el camino hacia el olvido. Cada paso era un esfuerzo, una rebelión contra el agotamiento que amenazaba con derribarla. El viento aullaba con más fuerza a medida que subían, como si los espíritus de la montaña intentaran advertirles, rechazarlos. Pero el Ara no escuchaba al viento, solo escuchaba el latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de la supervivencia. Con cada metro que ascendían, sentía que dejaba atrás el mundo que la había traicionado. Se adentraba en el territorio de la leyenda,
en el último bastión de los despojados. Aquella ermita no era una elección, era su destino, el único lugar que quedaba cuando todo lo demás le había sido arrebatado. El empuje final contra la puerta de madera fue un acto de pura voluntad, una batalla entre su agotamiento y la resistencia de la historia. La madera, hinchada por la humedad y endurecida por décadas de abandono, cedió con un gemido largo y agónico, como si el alma del edificio exhalara un suspiro de resignación. El ara entró la primera, un escudo humano para sus hijos, y fue recibida por un hálito de aire tan frío y denso que casi pudo masticarlo. Olía a tumba, a piedra mojada, a polvo de siglos que se había asentado en cada rincón, y a un eco lejano y fantasmal de incienso y cera quemada. El interior era una caverna de sombras y desolación. La luz gris del atardecer se colaba a través del boquete en el tejado, iluminando un remolino perpetuo de motas de polvo que danzaban en el aire como espíritus diminutos. El suelo estaba cubierto de escombros, tejas rotas, excrementos de pájaros y hojas secas que el viento había arrastrado al interior. En las paredes, los frescos de santos y ángeles, antaño vibrantes, eran ahora manchas desvaídas, sus rostros celestiales, corroídos por la humedad, con ojos que parecían llorar lágrimas de salitre. Pese a la ruina, había una extraña majestuosidad en aquel abandono. Las columnas de piedra, aunque agrietadas, se alzaban con una dignidad silenciosa, y el altar mayor de madera carcomida, aunque despojado de cualquier ornamento, seguía siendo el corazón del lugar. No había maldad en el ambiente, como contaban las leyendas, sino una profunda y solemne tristeza. Era un lugar que había conocido la fe y la había perdido, un reflejo perfecto del alma de Elara, lo que le proporcionó un consuelo inesperado y sombrío. Los niños se quedaron en el umbral, paralizados por una mezcla de miedo y asombro. Lope escondió el rostro en la falda de su madre, mientras Isabel miraba el techo roto con los ojos muy abiertos, como si esperara que el cielo se derrumbara sobre ellos. Solo Tomás, asumiendo su papel de hombrecito, dio un paso adelante, cogió una rama seca del suelo y con un gesto torpe pero decidido empezó a barrer un pequeño rincón, un acto conmovedor de desafío contra el caos que los envolvía. Aquella primera noche fue una prueba de fuego y hielo. El ara escogió un nicho detrás del altar, el lugar más resguardado del viento que se colaba por todas las grietas como un depredador invisible. Con sus propias manos apartó los escombros más grandes y amontonó las hojas secas para improvisar un lecho. Extendió sobre ellas la única manta que poseían, un escudo patético contra el frío que emanaba de la piedra. La cena fue el último pedazo de queso de la anciana y un trago de agua de un manantial cercano, un festín amargo en la víspera de la Navidad. Mientras los niños dormían un sueño inquieto, acurrucados unos contra otros en busca de un calor que apenas existía, el ara permaneció despierta. La oscuridad de la ermita no era completa. La luna, pálida y fantasmal, se asomaba por el agujero del tejado, bañando el altar con una luz plateada y espectral. Las sombras danzaban en las paredes, y por un momento los rostros desfigurados de los santos parecieron observarla, testigos silenciosos de su desesperación. No sintió miedo de los muertos, sino de la vida que le esperaba al amanecer. Los días que siguieron fueron una batalla incesante por la supervivencia, una rutina brutal dictada por las necesidades más primarias. Cada mañana, el ara se despertaba antes del alba, con los huesos doloridos por el frío de la piedra. Su primera tarea era reavivar el pequeño fuego que había logrado encender con yesca y ramas húmedas, un humo frágil que se elevaba hacia el cielo como una plegaria desesperada. El fuego era vida, era el único baluarte contra la hipotermia que amenazaba con llevarse a sus hijos. Dedicaba las horas,
de luz a hacer habitable su precario refugio. Con una tenacidad que nacía del amor más profundo, limpió una sección del suelo de la ermita, creando un pequeño espacio de orden en medio de la decadencia. Tomás la ayudaba, arrastrando piedras y maderas podridas con una seriedad que le partía el corazón, mientras Isabel se ocupaba de Lope, cantándole canciones en voz baja para ahuyentar el miedo y el hambre que se reflejaba en sus ojos. El hambre era un enemigo constante, un dolor sordo que nunca los abandonaba. El ara aprendió a reconocer las pocas plantas comestibles que crecían en la ladera, raíces amargas y hierbas que cocía en un viejo caldero abollado que había encontrado medio enterrado entre los escombros. Su sabor era el de la tierra y la necesidad, pero llenaban el estómago y mantenían a raya la debilidad. Cada bocado era una pequeña victoria, una afirmación de su voluntad de no rendirse. Exploró cada rincón de la ermita y sus alrededores. Descubrió una pequeña sacristía con el techo intacto, una habitación oscura y húmeda donde encontró algunos candelabros de hierro oxidados y los restos de un misal con las páginas pegadas por la humedad. Aquel pequeño cuarto se convirtió en su despensa, el lugar donde guardaba las raíces y la leña seca, un tesoro más valioso para ella que todo el oro de don Ricardo Montenegro. Una tarde, mientras barría con una escoba improvisada el polvo acumulado frente al altar, notó algo extraño. Una de las grandes losas de piedra del suelo no estaba perfectamente alineada con las demás. Era una irregularidad mínima, casi imperceptible, pero en un lugar donde ya conocía cada grieta y cada mancha, destacaba como un secreto que pugnaba por salir a la luz. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, se encendió en su interior. Se arrodilló, apartando el polvo con la mano. La losa tenía los bordes ligeramente más desgastados que sus vecinas, como si hubiera sido movida en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Pasó los dedos por la fina rendija y sintió una sutil corriente de aire, más frío, si cabe, que el del resto de la ermita. Su corazón comenzó a latir con una fuerza renovada, una mezcla de aprensión y una esperanza irracional y salvaje. Intentó levantarla con las manos, pero estaba demasiado pesada, asentada por el peso de los siglos. Buscó entre los escombros hasta que encontró una barra de hierro oxidada, probablemente parte de una antigua reja. Usándola como palanca, la introdujo en la grieta y empujó con toda la fuerza que le quedaba, sus músculos tensándose hasta el límite. La piedra se resistió al principio, con un sonido de protesta, un arañazo áspero contra la tierra y las otras losas. Poco a poco, con un esfuerzo que le hizo ver estrellas, la losa comenzó a ceder. Se levantó lentamente, revelando un hueco oscuro y rectangular debajo. No era una tumba, como había temido por un instante. Era un compartimento cuidadosamente excavado en la tierra, de paredes lisas y secas. El aire que emanaba de él era antiguo, pero no olía a podredumbre ni a muerte. Olía a madera seca y a cuero viejo, el aroma de algo preservado. Con el corazón martilleándole en la garganta, se asomó al interior. La luz tenue que entraba por la puerta iluminó el contenido del escondite. Sobre una base de arena fina, como si descansaran en un lecho preparado para la eternidad, había dos objetos. Uno era una pequeña caja de madera oscura, quizás de nogal o ébano, con intrincadas tallas en la tapa y herrajes de hierro, forjado que el tiempo no había logrado corroer. Junto a la caja reposaba un diario, o lo que parecía serlo. Estaba encuadernado en cuero oscuro, agrietado por la edad pero sorprendentemente bien conservado. No había rastro de moho ni de humedad, como si el pequeño compartimento hubiera sido sellado de alguna manera contra los estragos del tiempo. Era evidente que quienquiera que hubiera puesto aquello allí lo había hecho con un cuidado infinito, con la intención de que fuera encontrado algún día.
Con manos temblorosas, el Ara alargó el brazo y cogió primero el diario. El cuero era frío y suave al tacto, y el objeto tenía un peso que parecía ir más allá de sus dimensiones físicas. Sentía que sostenía no solo un libro, sino los años, los secretos y quizás el dolor de una persona desconocida. Una conexión extraña y profunda la recorrió. La sensación de que aquel hallazgo no era una casualidad, sino una respuesta del destino. Luego, con sumo cuidado, levantó la caja. Era más pesada de lo que aparentaba, sólida y compacta. Las tallas de la tapa representaban una escena de caza, con hombres y perros persiguiendo a un ciervo entre árboles estilizados. La cerradura era una pieza de artesanía compleja, un mecanismo de hierro sin un ojo visible para una llave, un enigma que protegía con celo lo que fuera que guardase en su interior. Se sentó en el suelo frío de la ermita, con el diario en su regazo y la caja a su lado. Sus hijos, atraídos por el ruido y la quietud de su madre, se acercaron en silencio. La miraban con sus ojos grandes y curiosos, sintiendo la solemnidad del momento sin entender su significado. El Ara los miró, y por primera vez en mucho tiempo, una genuina chispa de esperanza prendió en su alma exhausta. Aquellos objetos no eran un tesoro de monedas de oro ni de joyas ostentosas como los que adornaban a la esposa de don Ricardo. El Ara lo supo al instante. Lo que había encontrado era algo infinitamente más valioso y a la vez más peligroso. Era un secreto, una historia enterrada que había esperado pacientemente en la oscuridad, bajo el altar de una ermita olvidada, a que llegara alguien lo suficientemente desesperado como para buscar refugio entre sus muros. Con una delicadeza reverencial, pasó los dedos por la cubierta del diario. Se preguntó quién lo habría escrito, qué vida se escondía en aquellas páginas amarillentas. ¿Sería la historia de un alma perdida, como las que daban nombre a la ermita? ¿O sería algo más? La respuesta a sus preguntas, la clave de su futuro y quizás la semilla de su venganza, se encontraba allí, en sus manos, esperando a ser leída. El viento aulló en el exterior, pero por primera vez no sonó como un lamento, sino como un susurro de aliento. La ermita ya no era solo un refugio contra el frío y la crueldad del mundo. Se había convertido en un santuario de misterios, el escenario donde su destino y el de la tiranía de los Montenegro estaba a punto de cambiar para siempre. La lucha por la supervivencia acababa de dar paso a algo nuevo, la lucha por la verdad. El Ara abrió la primera página del diario. La caligrafía era elegante, femenina, trazada con una tinta que el tiempo había vuelto de un color sepia. Las primeras palabras la atraparon, tirando de ella hacia un pasado de dolor y resistencia que, de una manera espeluznante, sentía como un eco de su propio presente. La voz silenciosa de una mujer muerta hacía mucho tiempo comenzó a hablarle desde el papel. No sabía qué encontraría en aquellas páginas, si sería una bendición o una maldición. Pero mientras sostenía el legado de una extraña, bajo la mirada de los santos descoloridos y con sus hijos como únicos testigos, sintió una certeza absoluta. Ya no estaba sola. La historia de su familia no acabaría en aquella colina olvidada. Aquello no era el final. Era, contra todo pronóstico, el principio. La oscuridad comenzó a caer de nuevo sobre la sierra, pero dentro de la ermita una nueva luz había comenzado a brillar. No era la luz de una vela ni la de la luna, sino la luz frágil pero tenaz de la esperanza. Una llama que había encontrado en el corazón mismo del abandono y que se juró a sí misma que nunca, jamás, permitiría que se extinguiera. La viuda despojada había encontrado un arma y estaba dispuesta a aprender a usarla. Las noticias en los pueblos pequeños viajan en las alas del viento, transformándose con cada ráfaga. No fue el viejo pastor quien habló, pues su lealtad era para con los
desamparados, sino uno de los hombres de Montenegro, un capataz que al pasar por la colina al anochecer vio el parpadeo de una hoguera en el interior de la ermita maldita. Aquella simple observación, contada con una cerveza en la única taberna del valle, fue la yesca. La imaginación de los hombres, avivada por la codicia y las viejas leyendas, hizo el resto. La viuda no solo se había refugiado allí, había encontrado algo: el tesoro perdido de los monjes, el oro de la guerra. El rumor creció como una bola de nieve, rodando colina abajo hasta llegar a las puertas de la hacienda de don Ricardo. Para don Ricardo Montenegro, la noticia fue como el chasquido de un látigo. La mención de un tesoro en la ermita removió en su memoria los susurros febriles de su abuelo en su lecho de muerte, historias confusas sobre un legado oculto, una fortuna que aseguraría el poder de los Montenegro para siempre. Siempre había descartado aquellas palabras como los delirios de un anciano, pero la imagen de la losa movida, la expresión desafiante de aquella mujer insolente, se unió al rumor y cristalizó en una certeza codiciosa. Aquella viuda miserable había tropezado con su herencia, con el oro que le pertenecía por derecho de sangre. La rabia lo consumió, una furia helada y controlada que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato de cólera. No se trataba solo de la riqueza, se trataba de la audacia, que aquella mujer, un insecto que él mismo había aplastado, se atreviera a poner sus manos sucias sobre algo suyo era una afrenta intolerable. La humillación de tener que volver a aquel lugar ruinoso, de enfrentarse de nuevo a la mirada de aquella mujer, solo alimentaba el fuego de su desprecio. Esta vez no habría advertencias. Tomaría lo que era suyo y borraría cualquier rastro de su existencia de la faz de sus tierras. Reunió a sus hombres de más confianza, 2 capataces de rostro pétreo y lealtad comprada con plata, hombres cuya conciencia se había marchitado hacía mucho tiempo bajo el sol abrasador de la obediencia. No les habló de leyendas, sino de oro. Les prometió una parte, lo suficiente para encender la avaricia en sus ojos muertos y asegurarse de que no harían preguntas. Montaron sus caballos al amparo de la noche, 3 jinetes oscuros moviéndose bajo la luna como espectros de la codicia, dirigiéndose hacia la colina con la determinación silenciosa de los depredadores. El ara sintió su llegada antes de oírla. Fue una alteración en el silencio de la noche, una vibración en la tierra que ascendió por las piedras de la ermita hasta sus huesos. Estaba sentada junto al fuego, con los documentos extendidos sobre su regazo, absorbiendo la verdad que contenían, una verdad tan pesada que parecía tener su propia gravedad. Al primer sonido inequívoco de cascos de caballo sobre la roca, su cuerpo se tensó, pero su mente permaneció extrañamente serena. El miedo había sido su compañero durante tanto tiempo que ya no la paralizaba. Ahora era un catalizador, una piedra de afilar para su determinación. Con movimientos rápidos y precisos despertó a sus hijos. No hubo tiempo para explicaciones, solo para una orden susurrada con una urgencia que no admitía réplica. Los escondió en la pequeña y oscura sacristía, detrás de unos viejos confesionarios de madera apolillada, haciéndoles prometer que, pasara lo que pasara, no harían ni un solo ruido. Besó sus frentes, un gesto que era a la vez una bendición y una despedida, y sintió el terror de sus pequeños cuerpos temblorosos. Luego se giró para enfrentarse a la oscuridad que ya se cernía sobre la entrada. Guardó los documentos en el interior de su blusa, contra su piel, sintiendo el tacto frío del papel sobre el calor de su corazón y el de la vida que crecía en su vientre. Se colocó en el centro de la nave, directamente bajo el agujero del techo, donde la luz de la luna la bañaba en un resplandor fantasmal. No se escondería, no huiría.
Aquella ermita era ahora su fortaleza y la verdad su única arma. Esperó, erguida y solitaria, mientras las siluetas de los tres jinetes se recortaban contra la entrada abierta, bloqueando la luz de la luna y sumiendo el interior en una oscuridad casi total. Don Ricardo desmontó con una agilidad arrogante, sus botas de cuero de lujo resonando sobre las losas de piedra con una profanación sonora. El olor a cuero caro, a sudor de caballo y al vino que había bebido para envalentonarse, llenó el aire sagrado, una invasión sensorial que contrastaba violentamente con el aroma a polvo y a piedra húmeda. Sus dos hombres se quedaron un paso por detrás, sus figuras macizas flanqueando la entrada, sus manos descansando cerca de las navajas que llevaban al cinto. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, la encontraron de inmediato, iluminada por la columna de luz lunar. Por un instante, la imagen le resultó desconcertante. No parecía una viuda aterrorizada, sino una aparición, una santa de piedra cobrando vida para juzgarlo. Sacudió la cabeza, desterrando la superstición, y su rostro se contrajo en una mueca de desdén. La vio sola, aparentemente indefensa, y la confianza volvió a hinchar su pecho como el de un gallo de pelea. «Así que has decidido quedarte». Su voz era un gruñido bajo, un sonido que pretendía intimidar, pero que revelaba una fina veta de ansiedad. «He oído historias interesantes en el pueblo. Cuentan que has encontrado algo más que telarañas en esta posilga. No tengo tiempo para juegos, mujer. Entrégame el tesoro de mi familia, y quizás te deje marchar con vida junto a tus mocosos». El ara lo miró y en sus ojos no había miedo, solo una calma profunda y helada que lo descolocó. Su silencio era más desafiante que cualquier grito. Sopesó sus palabras, eligiéndolas con el cuidado de un artesano. Sabía que aquel era el momento decisivo, el punto en que la balanza del poder, que durante generaciones había estado inclinada a favor de los Montenegro, podía empezar a cambiar. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, resonando en la acústica de la ermita como la de un predicador. «Es cierto, don Ricardo, he encontrado un tesoro», dijo, y vio cómo la codicia brillaba en los ojos del terrateniente. «Pero no es el tipo de tesoro que usted imagina. No es oro ni joyas que puedan adornar el cuello de su esposa o comprar más tierras de las que ya ha robado. Es un tesoro mucho más antiguo y valioso. Es la verdad». La confusión y la impaciencia lucharon en el rostro de Montenegro. Se acercó a ella, invadiendo su espacio, su alta figura proyectando una sombra que amenazaba con engullirla. El olor a vino era más fuerte ahora, agrio y desagradable. Sus hombres dieron un paso adelante, preparándose para la violencia que su amo estaba a punto de desatar. El aire se espesó, cargado de una tensión que casi podía masticarse. «Déjate de acertijos, estúpida», espetó, su voz perdiendo el control. «¿Dónde está el oro? Mi abuelo habló de él. La fortuna de los Montenegro está escondida aquí, y tú, una miserable campesina, no me la vas a arrebatar. Dámelo ahora o juro por Dios que prenderé fuego a esta ruina contigo dentro». Con un movimiento lento y deliberado, el ara metió la mano en su blusa. Los ojos de Ricardo siguieron su mano, esperando ver el brillo de una joya o el contorno de una bolsa de monedas. En su lugar, ella sacó el fajo de papeles amarillentos, atados con la cinta de seda descolorida. Los sostuvo frente a ella, entre los dos, un escudo frágil pero cargado con el peso de la historia. Al principio él no entendió. Vio solo papeles viejos, sin valor aparente, pero entonces la luz de la luna incidió sobre el gran sello del acre rojo del testamento, el blasón de una familia noble que él conocía bien, una familia que su abuelo había aniquilado para conseguir sus tierras. El reconocimiento fue un relámpago en sus ojos, seguido de una palidez mortal que se extendió por su rostro como una mancha de cera derretida.
El color huyó de sus mejillas, dejando una máscara de incredulidad y pánico. Estos papeles, continuó Elara, su voz ganando fuerza con cada palabra, cuentan una historia. La historia de un hombre llamado Don Álvaro de la Vega, el verdadero dueño de este valle. Cuentan cómo su capataz de confianza, un hombre llamado Ramiro Montenegro, su abuelo, lo traicionó y lo asesinó durante el caos de la guerra, robando sus tierras, su nombre y su futuro. Cuentan cómo la esposa de don Álvaro, Ana, se escondió aquí, en esta misma ermita, y guardó esta prueba para que un día se hiciera justicia. Cada palabra era un martillazo contra los cimientos de la identidad de don Ricardo. Su riqueza, su estatus, su lujoso hispano-suiza, su imponente hacienda, todo su mundo de ostentación y poder, todo estaba construido sobre una tumba y una mentira. No era el heredero de una estirpe noble, sino el nieto de un ladrón y un asesino. La sangre que corría por sus venas no era azul, sino que estaba manchada con la infamia. Un sonido gutural, un gruñido de animal herido, escapó de su garganta. La verdad era un veneno que no podía soportar. Se abalanzó sobre ella no para conseguir los papeles, sino para destruirlos, para borrar la prueba de su deshonra. Sus manos se cerraron como garras, buscando el frágil papel que amenazaba con derrumbar su imperio. Pero Elara estaba preparada. En el instante en que él se movió, ella retrocedió un paso, acercándose peligrosamente a la hoguera que ardía en el centro de la nave. Sostuvo los documentos sobre las llamas danzantes, lo suficientemente cerca como para que el calor comenzara a chamuscar los bordes del pergamino. El olor a papel quemado llenó el aire, un aroma a historia a punto de convertirse en cenizas. «Un paso más y todo arderá», gritó, su voz resonando con una autoridad que nunca había poseído. Su falso legado se convertirá en humo. Nadie sabrá nunca la verdad, pero usted sí. Vivirá el resto de su vida sabiendo que es un fraude, y yo me aseguraré de que la historia de su abuelo, el asesino, se cuente en cada hogar de este valle, con o sin estos papeles. Su nombre será sinónimo de vergüenza. Montenegro se detuvo en seco, paralizado. Sus ojos saltaban de los documentos al rostro decidido de Elara y de nuevo a las llamas. Estaba atrapado. Si los papeles ardían, la prueba física desaparecía, pero la historia, una vez liberada, sería imparable. Si los tomaba por la fuerza, ella los arrojaría al fuego. Por primera vez en su vida, el poder absoluto se le escurría entre los dedos. Fue en ese momento de tenso impasse cuando sus hombres, que hasta entonces habían sido meros espectadores, comenzaron a moverse incómodos. Habían venido por oro, por una recompensa tangible a su brutalidad, pero aquello era diferente. Habían oído las palabras de Elara, habían visto el pánico en el rostro de su patrón. La lealtad comprada con dinero no resiste el peso de un secreto tan oscuro. Empezaron a intercambiar miradas inciertas, la duda sembrada en sus corazones mercenarios. «¿Qué hacéis ahí parados?» «Inútiles», rugió Montenegro, sintiendo cómo el control se le escapaba. «¡Cogedla, quitádselos!» Pero sus hombres dudaron. Uno de ellos, el más viejo, dio un paso atrás, negando con la cabeza. No iba a arriesgar su cuello por un escándalo de asesinato y robo de tierras que involucraba a la nobleza. La promesa de unas pocas monedas de oro palidecía ante la perspectiva de la horca o de una vida huyendo de una justicia que, aunque lenta, solía ser implacable con los peones. El miedo a la ley era, al final, más fuerte que el miedo a su patrón. Viendo la traición en los ojos de sus propios hombres, la rabia de Montenegro se desbordó. Despojado de su autoridad y de su pasado, solo le quedaba la violencia ciega. Con un grito de pura frustración, se lanzó de nuevo hacia Elara, ignorando la amenaza del fuego, dispuesto a destruirla a ella y a la verdad con sus propias manos.
En ese instante, una pequeña figura salió disparada de la oscuridad de la sacristía. Era Tomás. En sus manos sostenía uno de los pesados candelabros de hierro que el Ara había encontrado. Con la fuerza que le daban el miedo y el amor por su madre, lo blandió y golpeó a don Ricardo en la parte posterior de la rodilla. El golpe no fue fuerte, pero fue inesperado y certero. Con la pierna fallándole y su equilibrio roto por la embestida, don Ricardo tropezó. Cayó pesadamente, no hacia el Ara, sino hacia un lado, su cabeza golpeando el borde afilado del altar de piedra con un sonido sordo y repugnante. Quedó inmóvil en el suelo, un charco oscuro comenzando a extenderse lentamente bajo su cabeza a la luz parpadeante del fuego. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Los dos capataces se quedaron helados, mirando el cuerpo inerte de su amo. Luego se miraron el uno al otro y, sin mediar palabra, se dieron la vuelta y huyeron, desapareciendo en la noche como las ratas que abandonan un barco que se hunde. El eco de sus caballos galopando a toda prisa fue el epitafio de la tiranía de los Montenegro. El Ara corrió hacia Tomás, que se había quedado paralizado, con el candelabro aún en sus manos temblorosas y los ojos llenos de horror por lo que acababa de hacer. Lo abrazó con fuerza, protegiéndolo de la visión del hombre caído, susurrándole que había sido valiente, que los había salvado. Isabel y el pequeño Lope salieron entonces de su escondite, corriendo hacia el calor y la seguridad de su madre. Se quedaron allí, los cuatro, un pequeño núcleo de supervivencia en el centro de la ermita, silenciosa, mientras la vida de don Ricardo Montenegro se extinguía sobre las mismas piedras que habían sido testigos del nacimiento de su fraudulento legado. El Ara miró los documentos que aún sostenía en su mano, ahora manchados con una mota de ceniza. No sentía triunfo ni alegría, solo un agotamiento inmenso y la certeza de que la larga noche, por fin, había terminado. El viento sopló suavemente a través de la puerta abierta, barriendo el olor a violencia y trayendo consigo el aroma limpio de la sierra. La justicia no había llegado de la mano de un juez ni de un rey, sino a través de la resistencia de una mujer olvidada, la valentía de un niño y el eco de una voz que se había negado a ser silenciada por la muerte. En la ermita de las almas perdidas, una nueva historia, la suya, acababa de comenzar a escribirse. El alba rompió sobre la sierra con una indiferencia cruel, sus primeros rayos tiñendo de un rosa pálido las piedras ancestrales de la ermita. La luz se derramó sobre la escena, congelada en el tiempo. Un hombre de poder y ostentación yacía sin vida sobre el suelo sagrado, su sangre oscura mezclándose con el polvo de los siglos. El Ara no perdió un instante en contemplar la justicia poética de aquel final. Su universo entero se había contraído hasta abarcar únicamente la figura temblorosa de su hijo Tomás, quien aún aferraba el pesado candelabro como si sus manos se hubieran soldado al hierro frío del arma improvisada. Con una calma que nacía de las profundidades de su nueva y acerada fortaleza, se arrodilló frente a él, apartando suavemente el candelabro de sus dedos y tomándole el rostro entre sus manos. Le obligó a mirarla, a ver en sus ojos no un reproche, sino un océano de amor y gratitud infinitos. Le susurró que no había hecho nada malo, que su acto no había sido de violencia, sino de protección, que había sido el escudo de su familia, el valiente guardián que su padre le habría enseñado a ser. Lo absolvió allí mismo, bajo la mirada de los santos, descoloridos, borrando la culpa antes de que pudiera echar raíces en su joven alma. Sabía que no disponían de tiempo. Los capataces huidos eran cobardes, no mudos. Su historia, ya fuera por miedo o por buscar exculpación, llegaría pronto a oídos de la ley. Una ley que durante demasiado tiempo había sido un mero instrumento en las manos de los Montenegro. Con una decisión fulminante,
reunió a sus hijos, les dio un mendrugo de pan a cada uno y recogió los documentos, asegurándolos de nuevo contra su pecho. Aquellos papeles eran ahora más que una herencia, eran su salvoconducto, su voz y su espada. El descenso de la colina fue un bautismo en una nueva realidad. Ya no huían de la miseria, sino que marchaban hacia la justicia. El aire de la mañana parecía más puro, el sendero menos traicionero bajo sus pies. Cada paso era una afirmación, un acto de reconquista silenciosa. El Ara sentía el peso de sus hijos, el peso del futuro en su vientre y el peso de la verdad en su corazón, y por primera vez, ninguno de ellos le pareció una carga, sino el combustible que alimentaba su avance inexorable. Ignoró el pueblo, un nido de miedo y lealtades compradas que no le ofrecería refugio. Su instinto, afilado por el sufrimiento, le indicó que su única oportunidad residía lejos de la sombra de la hacienda, en la capital de la provincia. Un lugar lo suficientemente grande como para que la influencia de un terrateniente muerto tuviera límites. Emprendieron un viaje a pie de 2 días, una odisea de 1900 caminos polvorientos y noches a la intemperie, pero esta vez la esperanza era una manta que los abrigaba del frío. En la ciudad, un laberinto de calles bulliciosas y rostros anónimos buscó no a la guardia, sino a un viejo notario cuya fama de hombre íntegro y justo era una leyenda susurrada entre los desvalidos. Lo encontró en una oficina oscura y abarrotada de legajos, un hombre anciano de gafas gruesas y mirada penetrante. Escuchó su historia con un escepticismo profesional. Su rostro, una máscara impasible mientras el Ara desgranaba los acontecimientos con una elocuencia sencilla y demoledora. Cuando ella, con manos firmes, desplegó los documentos sobre el escritorio de caoba pulida, el aire de la habitación pareció detenerse. El notario tomó los pergaminos con una delicadeza reverencial. Sus dedos expertos recorrieron la textura del papel, examinaron los sellos de lacre con el blasón de los de la Vega y sus ojos, magnificados por los cristales, se abrieron de par en par al leer las primeras líneas del testamento. El escepticismo se disolvió, reemplazado por un asombro que rayaba en la incredulidad. Lo que siguió no fue una batalla, sino una demolición. Los documentos eran irrefutables, una bomba de tiempo legal que había esperado casi un siglo para detonar. El notario, encendido por un fuego de justicia que creía extinto, movió los hilos del sistema con una maestría que solo los años podían otorgar. La noticia de la verdadera estirpe de los Montenegro cayó sobre la comarca como una plaga, despojando a la familia no solo de sus tierras, sino de su bien más preciado, su falso honor. La derrota de la Casa Montenegro fue absoluta y humillante. Su muerte, dictaminada como un accidente ocurrido durante un intento de agresión, fue solo el principio de su deshonra póstuma. Su nombre, antes pronunciado con temor y respeto, se convirtió en sinónimo de traición y asesinato. Su viuda, una mujer acostumbrada a la opulencia de sus vestidos de seda y a los viajes en su lujoso hispano-suiza, se vio despojada de todo, obligada a abandonar la hacienda que ya no le pertenecía, su caída un espectáculo catártico para todos aquellos a quienes su familia había oprimido. 10 años después, la hacienda que una vez fue el corazón de la tiranía se había transformado en un santuario de prosperidad y justicia. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales limpios, iluminando a una mujer de porte sereno y mirada sabia que leía un cuento a su hija menor, nacida en la abundancia pero criada en la humildad. Doña Elara de la Vega se había convertido en una leyenda, una matriarca cuya riqueza no se medía por las hectáreas que poseía, sino por la lealtad y el amor que su gente le profesaba.
Dirigía las tierras con la misma virtud y el mismo trabajo incansable que siempre la habían definido. Había diversificado los cultivos, construido una escuela para los hijos de los jornaleros y establecido un sistema de reparto de beneficios que había erradicado la miseria del valle. La opulencia de la casa ya no era ostentosa ni arrogante. Era un reflejo de la generosidad de la tierra, un lugar donde el aroma del pan recién horneado siempre flotaba en el aire y las puertas nunca se cerraban para quien necesitara ayuda. Tomás era ya un hombre joven y fuerte, su mirada limpia de las sombras de aquella noche terrible. Estudiaba agronomía, decidido a honrar el legado de su familia, aplicando la ciencia para mejorar la vida de todos. Isabel, con la sensibilidad artística de su abuelo, llenaba la casa de música y color, mientras que Lope y la pequeña Ana, llamada así en honor a la mujer que les había legado su futuro, corrían por los jardines con la libertad despreocupada de quienes nunca han conocido el miedo ni el hambre. El Ara nunca olvidó el lugar que la había salvado. Con una parte de la recuperada fortuna, restauró la ermita de las almas perdidas. No la devolvió al culto, sino que la convirtió en un refugio para caminantes y en un monumento a la memoria, un lugar de silencio y reflexión. En el altar, en lugar de santos, colocó una simple placa de piedra con una inscripción: para Ana y para todas las almas que encontraron en la verdad su único tesoro. A veces, en las noches serenas, subía sola a la colina y se sentaba en el umbral de la ermita, mirando el valle resplandecer bajo las estrellas. No pensaba en la venganza ni en el dolor pasado. Pensaba en el extraño y misterioso tapiz del destino, en cómo la más profunda de las desesperaciones la había conducido a la más inesperada de las redenciones. Respiraba el aire fresco de la sierra, un aire que ya no olía a polvo y a miedo, sino a tomillo, a tierra fértil y a promesas cumplidas. Comprendió entonces que la ermita no le había entregado un tesoro de oro ni de tierras. Le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la certeza de que incluso en la noche más oscura, el amor de una madre es una luz lo suficientemente fuerte como para guiar a sus hijos de vuelta al amanecer. Y esa luz, su propia e inquebrantable fuerza, era el único legado que verdaderamente importaba. Y así, la crónica de El Ara no concluye como la historia de una venganza, sino como el testamento de una herencia recuperada. Su viaje nos enseña que los imperios más imponentes, aquellos construidos sobre cimientos de arrogancia y crueldad, son a menudo los más frágiles. Se sostienen no por la fuerza, sino por el miedo que infunden, y basta el coraje de una sola alma justa para que sus muros de mentiras se desmoronen y se conviertan en el polvo del que nunca debieron salir. El verdadero tesoro que el Ara desenterró bajo las losas de la ermita no era un cofre de monedas de oro, ni las joyas que adornaban a las mujeres de la estirpe Montenegro. Su valor no podía medirse en quilates ni en hectáreas. El tesoro era la verdad, un legado intangible pero indestructible, una historia de honor que se había negado a morir. Era el conocimiento, esa única riqueza que, una vez adquirida, nadie puede embargar, robar ni arrebatar. Esta es la lección universal que su lucha nos lega. La auténtica fortaleza no reside en el poder que se ejerce sobre los demás, ni en la ostentación de un apellido o en el lujo de un automóvil que levanta nubes de polvo arrogante. La verdadera fuerza nace de la entereza, de la virtud silenciosa de quien trabaja la tierra con respeto, de quien ama con ferocidad y de quien, aun teniéndolo todo en contra, se niega a arrodillarse ante la injusticia. La historia de El Ara es un recordatorio de que a menudo, en los lugares que el mundo ha olvidado o maldecido, es donde se encuentran las respuestas más puras. La ermita, un refugio para almas perdidas, se convirtió en la cuna de su renacimiento. Nos demuestra
que lo que la sociedad desprecia como una ruina puede ser en realidad un santuario, y lo que llama maldición a veces no es más que una bendición disfrazada, esperando a ser descubierta por un corazón lo suficientemente valiente. Su viaje es el eco de todas las batallas silenciosas que se libran cada día en los rincones olvidados del mundo. Es la historia de cada madre que transforma su miedo en un escudo, de cada padre que convierte su sudor en esperanza y de cada hijo que aprende que el valor no es la ausencia de temor, sino el acto de proteger a los que amas a pesar de él. Es un canto a la dignidad que florece en la tierra más árida. El final de la tiranía de los Montenegro no fue un acto del destino ni una intervención divina, sino la consecuencia inevitable de sus propias acciones. La codicia, como un veneno, siempre termina por consumir a quien la alberga. El Ara no necesitó levantar un arma para vencer. Su única arma fue la verdad, y no hay defensa contra ella una vez que ha sido liberada. Su victoria no fue la destrucción de un enemigo, sino la reconstrucción de un mundo justo para sus hijos. Cada uno de nosotros carga con sus propias ermitas, esos lugares interiores de soledad y prueba a los que somos arrojados por las tormentas de la vida. Pero la leyenda de Lara nos susurra al viento que es precisamente en esa aparente desolación donde podemos encontrar la losa suelta que esconde la clave de nuestro propio futuro, la fuerza interior que no sabíamos que poseíamos. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido en ti una llama de esperanza, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir esta leyenda para que su luz alcance a otros y a dejarnos tu aprecio para que sepamos que no estamos solos contando estas verdades. Tu apoyo es el viento que impulsa las velas de los que luchan por un mañana más justo. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Cuál es el tesoro más valioso que has encontrado en tu propio camino? Queremos leer tu historia, porque en cada una de vuestras experiencias reside el eco de la misma e inquebrantable resiliencia humana. Porque al final, las grandes historias no son las que se escriben sobre reyes y conquistadores, sino las que se graban en el corazón de la gente común que, enfrentada a la más profunda oscuridad, elige convertirse en su propia luz y al hacerlo ilumina el camino para todos los demás.